y empezar a dar sala. ¿Empiezo yo a dar sala o la das tú? No, empiezas tú a dar sala, mi amor. Ok. Mucho éxito. Muchas gracias. Gracias, todo va a salir bien. Los quiero. Así es. Mucho Fuerte, éxito, Ramón. muchas bendiciones, que todo salga bien. Comienzo. Gracias. Vamos a esperar un par de minutos todavía antes de comenzar. Hola, buenas tardes a todos. Diría dar un minuto más para esperar si entran algunas personas más y bueno, podemos comenzar.
Pablo. Ok. Buenas noches, Alemania. Buenas tardes, Venezuela. Hoy llegamos al último día de las conferencias de historia. Mi nombre es Pablo Díaz. A nombre del equipo de Einheit für Venezuela, EFAO, y en cooperación con el Centro de Estudios Históricos Mario Briceño Iragorri, les quiero dar la bienvenida al ciclo histórico de un país llamado Venezuela. Este ciclo de conferencia trata de diversos aspectos de la historia reciente venezolana y cuenta con la participación de 10 profesores expertos en la materia, quienes dictarán breves conferencias sobre tópicos presentados en el programa. El equipo de Einheit für Venezuela, EFAO, Unidos por Venezuela, está integrado por venezolanos y amigos de Venezuela en Alemania. En la actualidad, el ámbito de acción de la asociación es diverso y se extiende por todo el país. Desde octubre de 2020 estamos registrados como una asociación sin fines de lucros en Alemania. La información y la educación tanto para los alemanes como para los derechos humanos de los venezolanos y el apoyo al migrante que llega a Alemania son los objetivos más importantes de nuestra asociación. Por su parte, el Centro de Investigación Histórico Mario Briceño Iragorri, órgano adscrito a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, celebra este año sus 45 aniversarios, siendo un espacio para el debate y la insistente búsqueda del conocimiento científico e histórico. El centro se fundó en diciembre de 1976, integrado en aquel entonces por profesores del área de historia del Departamento de Geografía e Historia. Entre sus objetivos fundacionales están el desarrollo de investigación histórica, la creación de un fondo documental y la divulgación del conocimiento histórico. Atendiendo al último de los propósitos, fue creado Tiempo y Espacio, publicación del Centro de Investigación Histórica Mario Briceño Iragorri, proyectada durante el primer semestre de 1983 y que se mantiene hasta hoy. Le voy a dar ahorita la palabra al profesor Luis Castillo para que va a dar unas breves palabras de despedida de esta conferencia tan genial por Venezuela. Profesor Luis, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Pablo, y saludos a todos los que están presentes el día de hoy acá en este último encuentro del ciclo de conferencias Historia de un país llamado Venezuela. Yo preparé unas cuantas líneas para ser lo más puntual posible y bien, las voy a leer a continuación para todos ustedes y bueno, atender lo que es este cierre de esta extraordinaria actividad conjunta entre dos grandes instituciones. Bien, la historia de un país llamado Venezuela nos reunió en este espacio virtual, por cierto, obligado por la pandemia que acecha a la humanidad entera. Sea por azar del destino o por algún acto providencial, dos instituciones dedicadas a la tan loable tarea de divulgación y estudio humanista dieron lo mejor de cada una de ellas para llevar a cabo el ciclo de conferencias sutilmente bautizado Un país llamado Venezuela. Un país que desde distintas ópticas debemos repensar, un país que requiere de esfuerzos conjuntos, un país que clama por la recuperación multidimensional. Hoy cerramos este ciclo esperando haber cumplido con la misión, con las expectativas, esperando que las inquietudes históricas se hayan resuelto y que nuevas hayan surgido. Quiero agradecer a cada uno de los organizadores, Milsi, Lourdes, Gabriela, Pablo, Alexander, y lo hago en un tono informal porque desde ya los consideramos hermanos académicos. Agradecemos la disposición de cada uno de los conferencistas y muy especial a todos los participantes quienes nos acompañaron cada miércoles para debatir y compartir distintas ideas sobre la historia de Venezuela. Agradecido por la oportunidad, agradecido con ustedes que están allá en Alemania, agradecido con todos los conferencistas. Y bueno, seguiremos trabajando porque esta es una tarea que no se detiene acá. Vamos a seguir esforzándonos por llevar parte de esta cultura, parte de la historia de Venezuela, parte de su literatura y parte de lo que nos identifica, lo que bien nos identifica como venezolanos. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes, buenos días a todos. Bienvenidos sean, especialmente los profesores que hoy van a dictarnos las conferencias, la profesora Vice y el profesor Rondón.
Para cuestiones prácticas, les agradeceríamos a todos los presentes, por favor, tener apagados los micrófonos durante el evento. Igualmente les agradecemos que al final de la conferencia habrá una ronda de preguntas y podrán hacer sus preguntas a través del chat, señalando a quién va dirigida la pregunta. Igualmente les recordamos a los participantes de este ciclo de conferencias que deseen obtener el certificado deberán enviar un correo electrónico a la dirección electrónica de la Asociación Einheit für Venezuela, Fabio. que aparece en la pantalla. Para ponerlos en contacto con el Centro de Investigación Mario Briceño y Ragorri, el Centro de Investigación los contactará. Bien, hoy día, en el día de cierre, nuestro último día, después de este es el quinto día con 2 conferencias más, vamos a presentar 2 conferencias. La primera será Literatura Nacional y Reciente Exilio, que el profesor Rondón nos hablará de las tendencias y obras de los más conocidos escritores que se encuentran fuera de las fronteras nacionales e impacto que tienen tanto fuera como dentro de Venezuela. La profesora Aide Vilches nos hablará sobre la diáspora y migración en la historia de Venezuela. Evaluará el impacto de la migración venezolana en los siglos XIX, XX y XXI. La primera conferencia, Literatura Nacional y Reciente Exilio, la profesora Vilches, el profesor Rondón nos hablará sobre la importancia del número de escritores que abandonaron Venezuela por razones políticas, económicas y sociales y decidieron residir en diferentes territorios. Desde esos espacios se está generando una importante creación literaria que tiene como temas recurrentes la visión trágica y pesimista del país, la memoria como recurso importante y la nostalgia. Nuestra intención es mostrar una síntesis de las tendencias y obras de los más conocidos escritores que se encuentran fuera de las fronteras nacionales y ver el impacto que tienen tanto fuera como dentro del país. El profesor Rondón es licenciado en Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, es magíster en Literatura Latinoamericana, actualmente cursa el doctorado en Cultura Latinoamericana y del Caribe. Es jefe de la Cátedra de Literatura Latinoamericana y del Caribe en el Instituto Pedagógico de Caracas. Es miembro del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias, Andrés Bello, y del programa Estímulo a la Investigación. Fue jefe de investigación del Museo de Arte Contemporáneo de Maracay, Mario Abreu, y director de la Galería Municipal de Arte de Maracay. Ha realizado curadurías y textos sobre arte en publicaciones nacionales e internacionales. Dentro de sus obras se encuentran La senda del paisaje, Paisaje, Modernidad y Nación en la generación del 18 y El Círculo de Bellas Artes. Publicado en 2012, Las Artes en Aragua, Imaginario de un Territorio, 2003, ha publicado artículos en libros colectivos como Ficciones que duelen, visiones críticas de la violencia en las culturas iberoamericanas. Sin más, profesor Rondón, con ustedes la palabra, por favor. Bueno, hoy cerramos entonces el ciclo. Agradezco a los amigos de Alemania, ¿verdad? Milsi, Lourdes, Pablo también. Y hoy que cerramos este ciclo, recuerdo cómo se inició el 18 de octubre del año pasado este encuentro con ustedes a partir de una fecha puntual en Venezuela, el 18 de octubre de 1945. A partir de esa conferencia tuvimos la suerte de conocer a venezolanos como ustedes que viven afuera y que hacen un trabajo admirable y el cual yo aplaudo constantemente. Y aunque no he podido asistir a las conferencias por asuntos de la crisis de comunicación que estoy aquí, me he enterado de que ha sido todo un éxito. Entonces, hoy cerramos este ciclo. Para mí es un placer, para mí es un honor. Igual que
reconocer la labor que hace profesores jóvenes, más que nuevos, porque ya tienen una trayectoria, como el profesor Luis, que lleva adelante esa institución importante que es el Centro Histórico Mario Briceño Iragorri. Aplaudo labores como esta. Yo quiero hoy, en 20 minutos, tratar de hacer lo más sintético posible de un asunto realmente comprometedor. Me imagino que eso ha sido un motivo reiterado a lo largo de esta charla. El hecho de que en 20 minutos abordar un tema tan extenso como este puede ser complicado, ¿no? Y eso que incluso voy a enfocarme específicamente nada más en el ámbito de la literatura y en el ámbito del exilio, la diáspora reciente, ¿no? Así que la profesora Aide Birchen, que me sucederá, tiene una tarea titánica en el hecho de hablar en 20 minutos de todo lo que ha sido el exilio venezolano durante su fundación como país, como proyecto nacional. Solamente quiero decir, para introducir el tema, que de alguna manera, ya con la figura de Andrés Bello, que es el primer literato, ¿verdad?, que funda una literatura nacional, ya el exilio recorre las letras venezolanas, y no solamente las letras venezolanas, sino el imaginario. Las grandes silvas de Bello fueron creadas en el exilio, fueron creados afuera del país. Entonces, hoy, siglos después, el exilio vuelve a recorrernos, pero con otro rostro y otras circunstancias. Y las letras venezolanas hoy también están en el exilio. Yo voy a ir presentando mi pequeña muestra de lo que he querido mostrar hoy en este tiempo que tengo. Esta imagen, yo creo que evidentemente significa mucho para el venezolano. Aquí se va parte del país, aquí se va parte de nuestro talento, aquí se va parte de las letras y parte de la imaginación venezolana. Por supuesto, estos días la pandemia ha impedido que esto sea tan visible como en otras épocas, pero la pandemia no me ha detenido ni detendrá un exilio que tiene muchas razones y muchas causas. Yo quiero hablar específicamente de la literatura nacional, de las letras nacionales y ese exilio reciente. Cuando hablo de reciente exilio, hablo de un exilio que comienza quizá a finales de los 90, a mediados de los 90, y que en 20 y tantos años se ha convertido en un asunto crucial y definitivo. Hay otro tópico, ¿verdad?, que también es parte del exilio. Bueno, antes de esto voy a reconocer que en el área específicamente de la literatura hay estudiosos que han ampliado el tema, de ellos reconozco algunas ideas, he colocado solamente algunos: Víctor Carreño, Violeta Rojo, Silvia Cordoliani, Miguel Gómez. Por cierto, casi todos de ellos también en el exilio, ¿no? Víctor Carreño tiene unos interesantes ensayos sobre el asunto del exilio en el caso de la literatura y específicamente en el caso de la narrativa. Víctor Carreño fue profesor de la Universidad del Zulia y actualmente estoy seguro que reside en Estados Unidos. Y algunos de estos ensayos, soy deudor de ellos, de algunas observaciones, pero por supuesto, algunas de esas ideas no puedo extenderme sobre ellas. Un tópico común al hablar del exilio, al hablar de la diáspora, al hablar de la migración, es reconocer que Venezuela fue un país receptor, ¿verdad?, sobre todo en el siglo XX, receptor de extranjeros, receptor de personas que venían de Europa y receptor de personas que venían huyendo del cono sur. Por no entrar en detalle, a mí me interesa destacar que en Venezuela vivieron exiliados por razones políticas, fundamentalmente grandes escritores que residieron en Venezuela durante años, muchos años, y que dejaron incluso una obra en el país. Esta situación habla de un país
que, bueno, muchas razones de bonanza, razones que permitían una condición para que el escritor se desarrollara y tuviera cierto espacio, ¿verdad? Y tuviera ciertas condiciones para hacer su obra. Nada más y nada menos que en el país estuvieron Alejo Carpentier, amigo de Uslar Pietri, amigo de Miguel Ángel Asturias, tres jóvenes que vivieron en París y que después, a lo largo del tiempo, desarrollaron una obra importante. Alejo Carpentier vivió en Venezuela y en Venezuela desarrolló una obra importantísima. Incluso algunos llegan a decir que su obra más productiva ocurrió en Venezuela con obras como El reino de este mundo, Los pasos perdidos, El siglo de las luces. O sea, no solamente residió aquí durante alrededor de 15 años, sino que aquí produjo una obra y aquí tuvo amigos durante mucho tiempo. Igual sucedió años después con García Márquez, huyendo también de situaciones políticas complicadas. García Márquez no vivió tanto tiempo, pero sí dejó una obra como El joven reportero que era. Otro imprescindible de la literatura latinoamericana, como es Tomás Eloy Martínez, dejó aquí su huella como periodista y dejó además un modelo de lo que era hacer periodismo en la época de los 80. Trabajó en el Diario de Caracas, que lo modificó de alguna manera, y en sus páginas dejó un testimonio impresionante. En un libro que se llama Lugar común, la muerte, recoge, entre otras, la vida de Ramos Sucre. Personas que se integraron además al transcurso nacional y a la forma de ser del venezolano y dejaron una obra importante. Estoy hablando de escritores nada más y de escritores famosos para continuar con Isabel Allende, también exiliada del sur por razones políticas. Hay otro escritor que se llama César David Andrade, ecuatoriano, quien residió muchos años en el país. Estoy haciendo una muestra solamente para recaer en el lugar común de Venezuela, no como país de hombres y mujeres que se marchaban, sino como un país de acogida de exiliados políticos y específicamente de escritores, sobre todo en el siglo XX, como les decía. Hoy la situación ha cambiado. Y antes de entrar en el asunto específicamente de los escritores, yo creo, bueno, que la profesora Vilche a lo mejor hará alguna definición de términos, alguna puntualización sobre las palabras que se utilizan para hablar de esta impresionante huida, diáspora, migración y exilio. Algunos han utilizado el término diáspora para hablar y voy a concretarme específicamente con el caso de la literatura. Diáspora. Y como ningún término es ingenuo, al utilizar el nombre de diáspora, de migración o exilio, o también se puede utilizar en algunos contextos, por supuesto, con otra intención, el de traidores que huyen de la patria, cuando se utilizan algunos de estos términos, detrás hay una connotación. Y cuando yo escucho la palabra diáspora, por supuesto, una palabra que está cargada con una relación con el pueblo judío, con la huida de la tierra que ha sido prometida y con dos términos que son propios de la diáspora, que es primero la dispersión por el mundo y segundo el sufrimiento que origina una diáspora. En otro espacio yo hablaba que la relación con el pueblo judío cuando se habla de diáspora ha sido utilizada de manera significativa por algunos escritores y recuerdo específicamente el caso del poeta Harry Almela, quien constantemente asociaba la relación del caso del sufrimiento del pueblo venezolano con el pueblo judío en dos circunstancias. Primero, en la diáspora y segundo, en la idea del holocausto. Por supuesto, había una intención de recalcar el sufrimiento ante un modelo que ha sido un modelo universal, un modelo reiterado de un pueblo que ha tenido que huir por razones religiosas y de otro vínculo, ¿no? Ahora, el término migración, ¿verdad? Y aquí hay una definición de Echeverry que dice las migraciones son una condición dada por necesidades de tipo biológico, económico, social
cultural, etcétera, de encontrar lugares, entornos y ambientes y sistemas que pueden suplir esas necesidades originales. El término migración pareciera que es un término un poco más científico y un poco más alejado de darle una connotación política o religiosa, ¿no? A veces la migración tiende a ser objetivar una situación, ¿verdad? Y pienso que algunas veces incluso tanto se empieza a objetivar que no entra en las discusiones específicamente de qué razones ideológicas pueden subsistir en esos casos de las migraciones. E incluso las migraciones han ocurrido a lo largo de la historia, en la prehistoria evidentemente, por razones que no solamente tienen que ver con lo ideológico, religioso, sino por razones de catástrofe y razones naturales. Profesor, disculpe que lo interrumpa un momento, pero estoy preocupada de no pasar las láminas porque no me ha dicho nada. Avíseme si yo la estoy pasando, yo pensaba que era yo el que la pasaba. No, soy yo la que está compartiendo. Bueno. Yo pensaba que yo la estoy pasando aquí, yo pensaba que usted me la estaban, bueno, Le Carpentier, si quiere, tengo que indicarle cada una, ¿verdad? Pásela hasta donde está la definición de términos. Sí, bueno, hablaba un poco de esto, ¿no? Bueno, definía la migración y hablaba del exilio político. Si quiere, pásela, Mirci, por favor, la que sigue. Y entonces, bueno, la situación en el caso venezolano sobre las causas, bueno, se ha debatido bastante de cuáles pueden ser esas causas, si son políticas, son económicas, son sociales, cuando hablo de sociales, hablo de inseguridad y delincuencia, hablo de crisis de la salud, que es otra de las causas absolutamente poderosas, de deterioro de la institucionalidad. En el caso concreto, no voy a extenderme sobre la migración en otras esferas ni en otras épocas, sino la migración que me interesa destacar, que es la migración o el exilio específicamente, o la diáspora de escritores que ocurre a partir de los 90, de esa es la que quiero hablar específicamente porque es la que ha ocurrido con mucha más notoriedad y es la que ha cambiado el panorama de la literatura nacional. Creo que comienza a suceder en los años 90. Evidentemente, en los años 90 ya la situación del país había comenzado a deteriorarse económicamente. En los años 80 y 90, el deterioro económico hace que surjan una serie de circunstancias a las cuales no voy a entrar, pero ya se registra en que en los años 90 la cantidad de extranjeros que entran en el país es mucho menor que la cantidad de extranjeros que se están yendo. En este momento, en los años 90, iniciales de los años 90, va a ocurrir algo que ya venía ocurriendo en el caso de escritores. Los escritores específicamente forman parte de esto que Pierre Bourdieu, sociólogo, ha llamado el campo cultural. Y en Venezuela, como en muchos de los países latinoamericanos, el campo cultural ha sido muchas veces dependiente de las instituciones estatales, porque el campo cultural muchas veces no ha tenido una industria privada que permita al escritor vivir de su obra. Excepcionalmente, algún escritor, como a lo mejor Adriano González León, con una novela muy premiada o que fuera incluida en un programa de bachillerato, podía vivir de su obra. Pero ¿de qué vivía el escritor venezolano? ¿Cómo podía hacer su trabajo, ¿verdad?, de ficción? Bueno, el campo cultural venezolano le permitía dedicarse a estas lides y a partir de su trabajo, ya indicaré qué tipo de trabajo en el campo cultural de ese entonces, de los años 70, 80 y 90, el escritor podía hacer su obra dramatúrgica o su novela o sus cuentos y podía de alguna manera vivir de otras circunstancias. En los años 80 va a ocurrir, en los años 90, perdón, va a ocurrir algo que a mí me llama la atención, ¿verdad? En caso, bueno, aquí, sí, si quiere pase, Milci, el siguiente. Este es el escritor Juan Carlos Méndez Guedes. Juan Carlos Méndez Guedes es egresado de la Universidad Central de Venezuela,
es licenciado en letras. Y él, como otros de esa época y anteriormente, va a ir a estudiar a universidades afuera a hacer su doctorado. Juan Carlos Méndez Guedes, igual que el que sigue, Juan Carlos Chirino, ¿verdad? Contemporáneo, ellos dos se van a Salamanca a hacer su doctorado. Pero ¿qué ocurre? Normalmente, bueno, ustedes saben que muchos venezolanos iban a hacer su doctorado y había incluso un programa para que lo hicieran, ¿verdad? Y muchos regresaban al país porque las condiciones permitían que hubiera una labor intelectual. Muchos iban, después de haber cumplido una labor de formación en el exterior, regresaban a seguir escribiendo y las instituciones culturales permitían darle entrada a estos escritores. Incluso el siguiente, que es otro escritor que también menos conocido a lo mejor que los dos narradores, Luis Enrique Pérez Orama, que es un poeta de la generación de los años 80, que es contemporáneo, bueno, que formó parte de los grupos Tráfico y Guaire. Estos tres escritores marchan a hacer estudios afuera. La cuestión es que ahora no van a regresar. No van a regresar. Ya las condiciones en los años 90 en las instituciones culturales han cambiado. Hay suficientes testimonios en los años 60, 70, que uno de los sitios, ¿verdad?, donde albergaba la intelectualidad no solamente venezolana, sino latinoamericana, eran las universidades y los museos. ¿Qué pasa? Juan Carlos Méndez Guedes no regresa al país, ni Juan Carlos Chirino, regresa Pérez Orama. Si quiere pasar la otra diapositiva o la otra imagen, ¿qué va a pasar? Aquí el deterioro de la infraestructura cultural y educativa va a impedir, por muchas razones, que el intelectual, y sobre todo el escritor, que no hay un campo cultural que le permita vivir de su escritura, no pueda convivir con su otra parte académica o con su otro espacio que le da el piso de vivencia. Ni los salarios, porque cada día las instituciones culturales y educativas van a ir minando los sueldos. Aquí la universidad, y los que saben, ¿verdad?, que son mayores que yo, saben que los salarios de la universidad en los años 60, 70 y hasta 80 estaba parangonado con todos los salarios de muchas universidades, de tal manera que la universidad fue el espacio donde vinieron una cantidad de intelectuales que huyeron del Cono Sur o que en otras épocas, exiliados de España, consiguieron un espacio, no solamente el piso económico, sino el espacio para poder hacer su obra. Cuando estos escritores se van, pongo 3 ejemplos, pero esto va a suceder con otros, que van a conseguir en la institucionalidad salarios cada día más paupérrimos, sectarismo y censuras. Sectarismo, censuras, controles ideológicos que, más que en la universidad, que también existe, en los campos, ¿verdad?, culturales. Luis Enrique Pérez Orama regresa al país, un hombre que ya les comentaba que se formó en la mejor tradición de las universidades francesas y que desarrolla una labor como crítico de arte, va a regresar al país y va a trabajar en algunos museos y todavía en los años iniciales puede hacer proyectos interesantes. Pero luego, si quiere, por favor, Mirce puede ir pasando para recordar que la universidad fue el espacio, la Universidad Central, por ejemplo, donde estuvieron grandes escritores venezolanos y donde todavía, ¿verdad?, podemos recordar a Rafael Cadenas, excelente profesor, pero poeta también, o sobre todo poeta y profesor. Ahí también estuvo Irana González Reón, estuvo Ida Granco, ¿verdad? Podía ser la Universidad Central un espacio para la convivencia entre la creación de ficción y la creación académica. Y también el pedagógico, pase por favor, Mirce, la otra, ¿verdad?, donde estuvieron intelectuales de la talla de Ángel Rosenblatt, por ejemplo, ¿verdad? Hoy la universidad no permitió que algunos escritores regresaran al país, pero no solamente la universidad, también, y aquí, por favor, Mirce, los museos. O sea, dígame un intelectual bien formado afuera
cómo va a venir a hacer un proyecto en estos museos, como el Museo de Bellas Artes o la Galería de Arte Nacional, con esos salarios que no permiten. Estoy hablando del salario nada más, pero podemos también entrar en asuntos como exposiciones que sean críticas, ¿verdad? Cuando los museos son espacios evidentemente ideológicos. Recuerdo una mega exposición donde se consideró que el museo era un espacio elitesco, donde debía caber todo. Y recuerdo esas mega exposiciones que van muy en contra del sentido de la historia de la museología y la museografía. Esto es una de las razones por las cuales los escritores se han marchado. Evidentemente hay múltiples factores políticos, inseguridad, las instituciones deterioradas. Por favor, Milce, ¿verdad? Bueno, Monte Ávila, un espacio también importante, ¿verdad? Entonces, bueno, la institucionalidad del país. Yo voy a hablar, Milce, por favor, de algunos escritores. ¿Dónde están los escritores? ¿Dónde están repartidos? Hace un año se hizo un excelente reportaje, una investigación de la cual yo voy a tomar algunas ideas. No voy a nombrar cada uno. Pónganmelo ahí. En Alemania están estos escritores. No puedo nombrarlo cada uno porque sería hablar de una lista innumerable. Pero voy a hacer este sondeo tomado de esta investigación del Universal para que ustedes vean la importancia, la calidad de los escritores y la cantidad además que está dispersa por el mundo. En Alemania están estos, ¿verdad? Si quiere pasa el otro. En España hay un número significativo. Puedo decir que España es uno de los países donde más escritores venezolanos reside actualmente. También iba a aclarar lo siguiente. Esta lista es una lista que refleja solamente un momento, ¿verdad? Refleja un momento, porque esta lista está cambiando constantemente. Si la pandemia ha detenido la migración, podemos decir que en cuestiones de meses aquí va a ir sumándose escritores a la lista de España. El hecho de que España sea un país receptor también puede generar una serie de definiciones, debates. Bueno, un país donde hay una institucionalidad, donde hay grandes editoriales, pero no voy a entrar en eso porque, como le digo, el tiempo es corto, ¿verdad? Pero sí hay escritores jóvenes importantísimos publicados en grandes editoriales. Siga, por favor, Milce. Fíjense ustedes la lista de España nada más. En otros países hay menos, en Francia, en Hungría, en Inglaterra, en Italia, en Rusia. Luego la lista continúa con otro país receptor, pero de manera impresionante, de escritores venezolanos. En Estados Unidos hay una cantidad impresionante. Y aquí hay razones de varios tipos, ¿no? Por supuesto, la institucionalidad académica de Estados Unidos ha permitido que algunos escritores puedan ser profesores y a la vez desarrollar una obra de escritura. Y estoy hablando aquí de dos poetas venezolanas, Margarita Russotto, que fue profesora durante muchos años de la Universidad Central, pero que es una poeta reconocida, y María Auxiliadora Álvarez, pero también está Miguel Gómez. Aquí se ve cómo estos escritores comparten la vida académica en unas universidades que le dan el apoyo, ¿verdad? O instituciones que le dan el apoyo, como el mismo Pérez Orama, que durante mucho tiempo perteneció al Museo de Arte Moderno de Nueva York, y pueden hacer su obra de escritura. Por esa razón hay tantos escritores en Estados Unidos. México, cada día la cantidad de escritores que hay en México también va creciendo. México es un país de acogida, y aquí hay dos escritores. Bueno, Leonardo Padrón parece que va de un lado a otro, pero aquí, por razones de otro tipo, Leonardo Padrón y Alberto Barrera Trisca también están en la industria. En este caso, la industria es la industria televisiva, que en México ha tenido acogida para estos escritores, ¿verdad? Sigamos con la lista. Centroamérica, pocos venezolanos. En Costa Rica, Panamá, Puerto Rico. Siga, por favor. En Argentina era otro país que, por supuesto, tenía que haber escogido venezolanos. Y digo yo, por supuesto, porque existe una industria cultural, existe una industria editorial que ha permitido que estos escritores entren muy bien en estos espacios, ¿verdad? Aquí estoy hablando
fíjense ustedes la lista, en esta y en la próxima también, por favor. En Argentina hay escritores. En Brasil hay 2 poetas estudiando en universidades. Jesús Montoya y Cristina Gutiérrez Leal son escritores jóvenes, pero que están haciendo su doctorado afuera. En Chile no hay tanto. Ecuador, por lo menos hasta lo que registraron el año pasado, hay una sola persona. Por favor. Estamos hablando de escritores más o menos conocidos. Y tampoco extraños es que Colombia sea otro país receptor, por muchas razones, ¿verdad? Por la cercanía y también por los afectos, por la cultura más o menos parecida, ¿verdad? Por muchas relaciones ahí, por la industria también editorial, Colombia ha acogido una cantidad. Entonces podría resumir que los grandes países de acogida de escritores ha sido España, Estados Unidos, Colombia y después Argentina. Bueno, esa es una lista nada más que muy somera, solamente para indicar lo impresionante. Aquí, por supuesto, siguen otros países, pero en Asia también, ¿verdad? Pero lo que yo quería destacar aquí es lo impresionante de la lista. Un país de las letras está residiendo afuera. Y un país de nombres significativos, además. Bueno, continuemos. ¿Qué se puede hablar de una literatura de la diáspora? Se puede hablar de ciertas características de una literatura no del país solamente que está ocurriendo ahora, sino una literatura de lo que se está escribiendo afuera. Yo creo que el aporte está por verse, el aporte se está generando y como algo que está ocurriendo en el momento, esto hay que estudiarlo y esto es cambiante. Pero es evidente que si siempre ha habido un asunto, ha sido un asunto difícil a hablar de identidad nacional, es evidente que hoy una identidad nacional es cada día más complicado. Frente a los nacionalismos que quieren hablar de una sola identidad nacional, es evidente que la literatura de hoy es una literatura heterogénea, no solamente por la condición de los que se han ido, sino por algunos aspectos que es el espacio donde van a residir. Y esto influye decisivamente en la cuestión de la lengua, en la cuestión del espacio, en las comunidades esas de dispersión que van a conseguirse, en las relaciones culturales que se van a establecer. Y entonces hoy está sucediendo algo que seguramente los historiadores de un futuro verán. ¿Cómo se genera una literatura fuera del país? ¿Cómo se imagina el país y cómo se imagina una nacionalidad desde afuera? Aquí hay ciertas características muy someras que quiero nombrar. Esta idea de las fábulas del deterioro, esta idea es de Miguel Gómez, profesor que he citado y narrador. Él ve en la literatura nacional, yo diría que no solamente la de la diáspora, pero evidentemente la diáspora también, una fábula del deterioro del país. La literatura no puede estar exenta de mostrar que el deterioro de la institucionalidad, el deterioro de la seguridad, el deterioro de la salud. Y 2 novelistas, voy a citar 2 nada más, Rodrigo Blanco Calderón y Sánchez Rugeles, en sus novelas Blue Lever y en su novela La Noche, The Night, dejaron ya testimonio de la Caracas desolada y del país desolado que ellos vivieron antes de marcharse. Pero no solamente la fábula del deterioro, también hay una revisión de la historia. No solamente los novelistas de aquí, los novelistas de exterior, de que están fuera. También lo veíamos en otra ocasión en el caso del poeta Harrington, que no emigró, estuvo a punto de irse. Antes lo visitó la muerte, antes de irse. Pero la revisión de la historia es importante porque trata de imaginar y ver cómo llegamos hasta aquí. ¿Qué fue lo que pasó en el país para llegar a esto de hoy? La literatura también, como les decía, abre nuevos espacios, nuevos escenarios. ¿Perdón? Sí, dígame. Disculpe, podemos ir ya finalizando. Y cerrando, sí. Y cerrando, por favor. Sí, bueno, entonces esa visión, esa nostalgia, ese extrañamiento va a compartir. Si quiere va, mírese por favor pasando. También, por supuesto, ha habido aspectos beneficiosos como el acceso a las grandes editoriales. Como nunca antes, creo yo,
Los escritores venezolanos han accedido a grandes editoriales y ya están siendo publicados, han tenido reconocimiento sus obras. Si quieres, pase, Milce. Estoy citando aquí algunos premios: a Alberto Barrera, a Rodrigo Blanco Calderón, a Karina Sáenz Borgo, a Dalbert Salas. Estoy hablando de narrativa, eso es importantísimo. Siga, por favor, Milce. Y aunque no se han ido del país y están en un incilio, como algunos quieren nombrar esta condición de estar en el exilio dentro, el incilio, Cadenas y Yolanda Panti han sido reconocidos recientemente por una obra contundente y una obra crítica de la situación política del país. Evidentemente que un premio Casa de América de Yolanda Panti reconoce la visión política de Yolanda Panti. Quiero terminar con un poema, y aquí sí termino, ¿verdad? Un poema de Adalbert Salas. Este poema de Adalbert Salas forma parte de un libro salvoconducto muy duro sobre la actualidad y que fue premiado en España con un reconocimiento importante. Y así termina, o sea, así termino yo recitando este texto. Dice, el poema se llama Sin título. Caracas, los que van a morir no te saludan, ya no tienen manos que levantar, se les han cortado, se las han arrancado, los perros que caminan patas arriba por la noche, los han perdido en alguna apuesta imprudente, cruenta, como tu nombre. Tampoco se arrodillan los que van a morir, no los deja este temblor metálico que les atraviesa la espalda, que les ensarta las vértebras, que les tuerce el andar. Un temblor que parece traído desde el primer frío de este mundo. El poema sigue, Milce. Desde, pase la otra, por favor. Respiran tu humo, tu olor a capim, no, el poema, tu olor a capinmelao y carne descompuesta y plomo, caliente bajo el sol que les llena los bronquios, les arrasa el paladar, olor ingrato a camiones de basura y asfalto arrepentido. Caracas, todas las bocas secas son tuyas. Te dejamos la infancia endurecida en unas pocas calles, en el sabor del pan, en el primer atraco, la primera madrugada, ahuecadas por los disparos y la lluvia. Es tuyo todo ese aliento que tenemos, te lo robamos. Los que vamos a morir te miramos como bestias por domesticar y te sonreímos sin dientes. Este poema lo quise dejar como cierre de esta visión breve del país. Rafael, el profesor Rondón, muchísimas gracias por la exposición. Realmente me quedé así con ganas de seguir oyéndolo. Fue fabulosa, fantástica. Todo el paseo que nos dio por los escritores que están en el exilio. Y gracias por haber comenzado por el gran hombre que es, o que fue, y que sigue siendo Andrés Bello para todos nosotros, que por allá en Chile quisieron robárnoslo. Bien, muchísimas gracias. Realmente fue fantástico. Gracias. Bien, vamos a pasar ahora a la segunda conferencia que va a ser dictada por la profesora Aide Vilches. Y ella va a tratar la diáspora y migración en la historia de Venezuela. Va a hacer una evaluación de la situación política, social y económica que ha generado el flujo de migrantes e inmigrantes en Venezuela durante su historia republicana. Igualmente evaluará el impacto de la migración venezolana en los siglos XIX, XX y XXI. La profesora Aide Vilches es graduada en Historia en la Universidad Central de Venezuela, tiene una maestría en Historia de las Américas por la Universidad Católica Andrés Bello, es doctora en Cultura Latinoamericana y Caribeña, es investigadora en el Departamento de Investigaciones Históricas, año 1981-83, adscrita al proyecto de catalogación del archivo del general Carlos Sublés, del Archivo de la Academia Nacional de Historia. Entre el 1983 y 86 trabaja en el proyecto de catalogación y microfilmación de las secciones testamentarias y matrículas del Archivo Arzobispal de Caracas. La profesora Vilches es profesora del Departamento de Geografía e Historia del Instituto Pedagógico de Caracas en las cátedras de Historia de Venezuela e Historia de las Civilizaciones. Además, es miembro del Centro de Investigaciones Históricas
Mario Briceño Iragorri. Profesora, bienvenida, con usted la palabra. Profesora Vilches, sí, cuando desee que pase las láminas, simple y llanamente deme una señal. Le diré próxima. Muy bien. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Quiero comenzar mi presentación del día de hoy agradeciendo a la organización Einheit, Unidos por Venezuela, residenciada en Alemania, y al Centro de Investigaciones Históricas Mario Briceño Iragorri. El tema que me tocó para este ciclo de conferencias es migraciones y diáspora en la historia de Venezuela, de país receptor a país emisor. Ha sido una tarea realmente difícil tratar de resumir un tema tan ambicioso y de tanta actualidad en 20 minutos. Pero yo parto de una idea que creo que puede reflejar y concretar lo que vamos a hablar aquí, porque es un trabajo definitivamente histórico. Vamos a seguir una secuencia histórica, de país receptor a país emisor. Y quiero dar las gracias al profesor Rondón, primero porque su conferencia fue extraordinaria, tremendamente enriquecedora, pero él creo que aclaró muy bien los términos que manejamos en esta ponencia sobre migración y diáspora. Tendríamos que comenzar entonces nuestra exposición desde el periodo colonial, el encuentro de Europa con América. Los españoles llegan a América y su intención inicial es conquistar y colonizar. Los aborígenes quedan sometidos al régimen de la monarquía española y estas nuevas tierras van a recibir un contingente importante de españoles que van a trabajar, van a organizar, van a poblar las tierras de este nuevo continente en función de los intereses de la corona. Y posteriormente llegan migrantes africanos en condición de esclavos que acompañarán a los aborígenes a trabajar estas tierras para el beneficio fundamental de la corona. Próxima. Puede pasar a la próxima. Siguiente. La corona española, ¿verdad?, va a tener una ardua tarea, que es colonizar unos grandes espacios, pero no va a tener suficiente población para hacerlo, y definitivamente tampoco se plantea la posibilidad de compartir esos espacios con otras nacionalidades. Primero, porque tenía que resguardar su riqueza, sobre todo en la lucha de los países expansionistas en ese periodo histórico, y por otra parte por las diferencias religiosas. El yugo español termina en 1821 con la batalla de Carabobo. Venezuela y Latinoamérica se abre al capital internacional, se abre a las relaciones y al capitalismo internacional. ¿Qué va a pasar? Los ingleses son los primeros en abordar al nuevo gobierno independiente, y son los primeros en invertir. Recordemos que los ingleses apoyaron de manera importante al ejército patriota. Siguiente. Siguiente. Se inicia entonces el periodo republicano después de la guerra, y las condiciones son abandono del campo. Anterior, por favor. Son el abandono del campo, el descenso de la producción, la disminución de la población. Ese es el panorama en que queda Venezuela después de la independencia. Por supuesto, el nuevo gobierno republicano va a construir sobre esta situación partiendo de los ideales de la Revolución Francesa, el pensamiento liberal de la época, y eso generaba pues la posibilidad de establecer un sistema republicano. ¿Qué otras cosas y qué es lo que nos interesa aquí destacar? Muchos son los elementos que pudiéramos estudiar al respecto, pero aquí vamos a trabajar sobre lo que tiene que ver con la atracción de población. Va a haber una inversión de capital foráneo, va a haber una necesidad de
modernizar la economía y activar la economía, y por supuesto la necesidad de traer migrantes europeos, fundamentalmente blancos, que ayudaran en ese proceso de construcción de una economía que demandaba el capitalismo internacional. ¿Puede pasar? Siguiente. El primer intento de traer una población de un grupo de migrantes va a ser la colonia El Topo en 1825. Como vimos en el mapa anterior, esa colonia se va a asentar en los terrenos de Tacagua, una zona tremendamente improductiva, suelos poco fértiles, y van a venir por auspicio de la compañía de la Sociedad Agrícola Colombiana, una compañía inglesa que establece relación con el gobierno de la Gran Colombia para traer 200 escoceses. El resultado, poco halagador. En términos generales no dio resultado y tuvieron que reemigrar a los Estados Unidos. El siguiente proyecto migratorio fue el de la colonia Tovar, una propuesta del geógrafo italiano Agustín Codazzi, en donde se plantea la necesidad de traer un grupo de alemanes provenientes de la Selva Negra a las tierras de Martín Tovar, que es quien cede las tierras. Esta comunidad muy industriosa hasta el sol de hoy, pero por mucho tiempo estuvo fuera del interés del gobierno venezolano y un tanto abandonada por el gobierno alemán. Otro grupo que viene, y es bien interesante, son mineros ingleses a las minas de Aroa. Unas minas que eran de Libertador y que el gobierno británico compra, pero definitivamente tampoco dan resultado porque las condiciones de insalubridad del pueblo y de la zona no permitieron la adaptación y la superación de esta situación a esta población de ingleses. Definitivamente no dio resultado. De seguido tendríamos que hablar, ¿verdad?, del periodo de el general Guzmán Blanco. Él va a auspiciar la llegada de migrantes franceses y españoles y se van a crear dos colonias, la colonia Guzmán Blanco y la colonia Simón Bolívar. Esto es bien interesante porque los franceses van a tener un papel destacado aquí. Muchos colonos fuera de esta iniciativa de trabajar en las colonias llegan a Venezuela y se establecen en Carúpano y en algunas partes del estado hoy Estado Sucre. Y es bien interesante porque es una comunidad muy industriosa, tanto así que las haciendas de caña de azúcar llegaron en manos de los franceses corsos, llegaron a producir un ron de muchísima calidad que llegó a participar en la exposición mundial, o por lo menos ser propuesta para exponerse en la exposición mundial de 1893. No solamente esto es interesante, también llegaron un grupo de confederados procedentes del estado de Virginia a establecerse a Venezuela. Un oficial confederado de apellido Price ofrece al gobierno venezolano trabajadores excombatientes de la guerra de secesión norteamericana y se establecen cerca de Ciudad Bolívar, pero en ese momento las condiciones, repito, de la insalubridad no permitieron que progresara esta agrupación. Siguiente. Llegamos al siglo XX. Aquí es donde realmente Venezuela, hemos visto todos esos intentos en el siglo XIX, pero en el siglo XX hay 4 momentos importantes de la llegada de extranjeros. Y es importante porque en algunos casos incluso hay políticas de Estado. En el caso del general Eleazar López Contreras y el general Marcos Pérez Jiménez. Comenzando por el general Juan Vicente Gómez. En tiempos de Gómez, recordemos que se consolida la explotación petrolera, la política de concesiones a las compañías norteamericanas. Por supuesto, aquí tienen que llegar técnicos, ingenieros, especialistas en el área, porque nosotros no teníamos la calificación para la explotación de este bien, que por supuesto fue
implicó una gran riqueza para un país que vivía de la agricultura y de la exportación de cacao, café, entre otros rubros. En ese momento, tampoco no llegan otros migrantes de origen europeo. ¿Y por qué? Porque al general Gómez no le gustaba mucho la inmigración de europeos porque podían llegar gente con ideas que le alborotaran literalmente el avispero. El temor del general en relación al comunismo era tremendo. El siguiente gobierno, que es el gobierno del general López Contreras, tiene como política de Estado el programa de febrero de 1936 y como programa está sanar, educar y poblar. Para sanar, ¿por qué? Venezuela era un país sumido en una disminución importante de su población por la malaria y por el paludismo. Educar, porque era un país con un porcentaje altísimo de analfabetismo, y poblar, porque era un país que necesitaba de sangre nueva. Por supuesto, dos grandes intelectuales de la época, como Alberto Adriani y Arturo Uslar Pietre, convencen al presidente y a su gabinete de generar una ley de inmigración para atraer hombres y mujeres que vinieran a trabajar el campo y a mejorar las condiciones de este y a enseñar al venezolano a trabajar y a mejorar el trabajo agrícola. Se crea el Instituto, además, de Técnico de Inmigración y Colonización y se establece la Ley de Extranjeros. En este momento se crean varias colonias como la Bejarano, la Mendoza, Guanare, Guayabita. Lo interesante aquí es que llegan un grupo importante de extranjeros procedentes de Portugal, de España, daneses, cubanos, a trabajar junto al venezolano. Esta política de Estado logra algunas cosas, pero realmente no es una política que definió, ¿verdad?, un cambio importante en la situación del campo venezolano. Pero muchos de estos hombres que abandonaron, extranjeros que abandonaron el campo, pues se dedicaron a otros trabajos y fueron comunidades realmente industriosas. Hay que destacar que a finales del gobierno del general López Contreras llega a Venezuela en 1936 una embarcación de judíos que están huyendo de la situación europea y el gobierno venezolano los acoge. Entre el gobierno de López Contreras y el gobierno del general Pérez Jiménez, está el gobierno del general Medina y el trienio Adeco, además del golpe, hay un excedente de población en Europa importante y vienen a Venezuela un grupo de refugiados procedentes de los países de Europa del Este. La condición en que vienen y que se va a mantener la situación, digamos, legal, el estatus legal que van a tener estas personas que vienen a Venezuela desde López Contreras, inclusive hasta el presidente Marcos Pérez Jiménez, van a ser inmigrantes, residentes y transeúntes. Los inmigrantes vienen con, digamos, que gastos pagos hasta que se establezcan porque los van a llevar a trabajar a las colonias. Vienen con permiso de trabajo y, como digo, con los gastos pagos para entrar al país. Los residentes tienen con un permiso para trabajar sin ayuda del gobierno, pero tienen que emplearse para no convertirse en una carga para el gobierno, con ese compromiso. Y los transeúntes vienen a sus expensas, pero deben emplearse, y una vez que se emplean y demuestran que tienen buena conducta, pasan a ser residentes. Siguiente. Ahora tenemos la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, una dictadura que dura aproximadamente 10 años y que tiene como planteamiento fundamental el nuevo ideal nacional. Esta política está sustentada para los efectos que a nosotros nos interesa, porque de esto pudiéramos hablar mucho, pero para los efectos de la migración tiene dos puntos importantes. La política de puertas abiertas, que abre sus puertas a todo inmigrante que viene a trabajar, que venga a trabajar en un gran proyecto
que se planteó el Estado, que es la política de concreto armado. Y esto de política de puertas abiertas es relativo porque el interés es que vinieran blancos europeos, y por supuesto llegan blancos europeos porque estamos hablando ya en la década de los 50, donde la situación en Europa es realmente difícil, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay un remanente, o sea, Europa es emisora de migrantes y Venezuela es receptora. Porque además, ¿verdad? Hay algo que se me pasó decir desde un principio, el siglo XX es el siglo del petróleo. Y tanto el gobierno del general López Contreras como el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez van a tener fuerza económica como para lograr, ¿verdad?, una política migratoria de esa envergadura. La política de concreto armado demandaba, ¿verdad?, de mano de obra especializada. Llegaron venezolanos, perdón, llegaron españoles, portugueses, italianos, obreros especializados, y fueron empleados en las construcciones que estaba promoviendo el gobierno en ese ideal modernizador. Hay un trabajo muy interesante del profesor, altamente recomendable, del profesor José Alberto Olivar sobre las vías de comunicación en este periodo. La ley de naturalización es muy importante porque aquellos extranjeros que desearan obtener la nacionalidad venezolana podrían obtenerla, y este periodo es realmente icónico en lo que se refiere a la llegada de inmigrantes, a la recepción de inmigrantes en Venezuela. Estos grupos que hasta hoy han dejado una huella importante en la construcción de este país. Siguiente. Aquí tenemos unas estadísticas que reflejan, por ejemplo, el número de españoles siempre era más numeroso, el número de norteamericanos, porque recuerden que una de las cosas interesantes del gobierno de Marcos Pérez Jiménez es que va a haber un boom petrolero por una situación que se va a presentar con el canal de Suez, y eso va a implicar el aumento del precio del petróleo. Entonces la liquidez del gobierno es muy alta, pero después la deuda también es muy alta. Entonces, fíjense que hay una presencia importante de norteamericanos. Siguiente. Ahora venimos con el último gobierno del siglo XX, donde hay todo un movimiento migratorio interesante. Carlos Andrés Pérez será el presidente de Venezuela entre 1974 y 1979, la época de la gran bonanza petrolera en Venezuela. Este hombre, que se convierte en un líder definitivamente del tercer mundo, rompe con la doctrina Betancourt, se acerca a los grupos, a los sectores de izquierda del mundo, y además va a tener una visión integracionista hacia los países de la región. Y su interés, sobre todo, era en fortalecer la democracia en América Latina. ¿Qué va a pasar en este momento con esta bonanza petrolera? Venezuela se convierte en un país sumamente atractivo para los países más cercanos. Ahora la migración es de colombianos, ecuatorianos y peruanos. ¿Por qué? Porque hay una bonanza petrolera. Y hay que hacer aquí un hito en relación a la migración colombiana. Colombianos siempre llegaron a Venezuela porque somos país frontera. Si se buscan las estadísticas, son los primeros en todos los periodos que hemos hablado, los colombianos eran los primeros. Pero en este momento, los niveles de desplazamiento que sufre la población colombiana por efectos de la guerra interna, de la guerrilla interna, es exponencial. Y en ese momento pues llegan muchísimos colombianos, así como ecuatorianos y peruanos. Por otra parte, esa apertura del gobierno hacia América Latina genera unas relaciones bien interesantes. Venezuela es un país democrático y gran parte de los países de América Latina sumidos en dictaduras de derecha. El gobierno venezolano se va a dar a la tarea de colaborar, ¿verdad?, con los grupos democráticos y de izquierda de esos países para tramitar los exilios. Y vienen exiliados de Uruguay, de Argentina, de Chile. Con respecto a Chile, yo quiero hacer un hito aquí. La relación con Chile
es de larga data, nada más y nada menos que con nuestro ilustre intelectual don Andrés Bello. Pero también hay que destacar que en la década de los 30 y los 40, muchos venezolanos fueron a formarse a Chile, sobre todo a nivel educativo, porque era un país que estaba a la vanguardia de los estudios de la educación. Y en esa misma época vienen un grupo importante de chilenos a trabajar con el gobierno de Venezuela en la creación de instituciones educativas, por ejemplo, el Instituto Pedagógico de Caracas, del cual formo parte y estoy sumamente orgullosa. Además de eso, también vienen chilenos a trabajar en las empresas básicas de Sidor. Recordemos que es un país minero y que tiene una tradición en este sector económico. Siguiente. Ahora llegamos al siglo XXI. La situación cambia exponencialmente. Ya no podemos hablar de llegada de inmigrantes, ya tenemos que hablar de la diáspora venezolana. Una vez que toma el gobierno el teniente coronel Hugo Chávez Frías, las cosas en Venezuela van a cambiar verdaderamente. Sigamos. Siguiente. ¿Qué va a pasar? Venezuela se convierte en un país emisor. Se quiere establecer el gobierno, lleva a cabo su proyecto de socialismo del siglo XXI, tiene además una condición muy particular, que es el boom petrolero, genera una cantidad de programas gubernamentales que con ese músculo económico puede llevar a cabo, pero que tienen fechas de caducidad, porque ese boom petrolero, gracias a la corrupción y al mal manejo del erario nacional, se pierde mucho. También hay una política de que no apoya al sector privado, políticas de expropiaciones, y eso genera una destrucción del aparato productivo. Este Estado, que pretendió ser el gran empleador, no puede sostenerse en el tiempo, pero además el sector privado tampoco puede soportar el nivel de desempleo. Entonces, esto va a generar una descomposición en el tejido social, altos índices de delincuencia, represión, conflictividad social. Y aquí hay un hito que hay que tomar en cuenta, que es el paro petrolero del 2002, donde la diáspora venezolana pudiera comenzar, aunque hubo ya grupos que estuvieron saliendo antes, en los últimos años del siglo XX. ¿Qué va a pasar aquí? Se van a despedir entre 14 y 20.000, las estadísticas no son exactas, de profesionales de la industria petrolera, que muchos, ¿verdad?, tienen que quedarse porque no logran emplearse en otros lugares, pero muchos salen de Venezuela a trabajar en las industrias petroleras, por ejemplo, de México, de Colombia, de Argentina. Muchos van a estar empleados en las grandes multinacionales alrededor del mundo. Siguiente. Yo he fijado dos etapas para trabajar ese proceso de diáspora que generan esas condiciones de las que hemos hablado, que ha generado la revolución bonita. Y son, la primera es aquel grupo que sale, por ejemplo, los petroleros, los médicos que piden reválida y se van, sobre todo a Chile y a España, los inversionistas que tienen capital para invertir, por ejemplo, en Panamá, en República Dominicana, en Perú. Hay una fuga de capitales importante del sector privado. Estos salen, por supuesto, por el aeropuerto, pero hay una segunda etapa de la diáspora que tenemos que destacar aquí, es ese grupo de venezolanos que después de esta condición realmente lamentable del país, tienen que salir simplemente con un morral y unos buenos zapatos para caminar y cruzar la frontera. Tenemos que entonces destacar aquí que el paso importante para la salida de estos migrantes, que es la parte triste de la diáspora venezolana, es cruzar la frontera hacia Colombia. Aquí tenemos las estadísticas no actualizadas de ENCOVI, que es una institución que se ha dado a la tarea de estudiar, porque el gobierno no presta las
las estadísticas acertadas de lo que está pasando. Las instituciones gubernamentales no han hecho el trabajo que les corresponde hacer. Y aquí tenemos esta organización de la Universidad Católica Andrés Bello con ayuda de otras instituciones que hacen estas estadísticas que manejan cuál es la situación real del venezolano. Inflación de alto nivel, alta mortalidad infantil, pauperización de la población, como pueden ver ustedes aquí. Adelante. Este mapa, aunque no es actualizado, pero me permite mostrarles a ustedes el destino de la población que migra de Venezuela, de esa diáspora venezolana. Primero, Colombia. Ya sobrepasamos el millón de venezolanos que salen a Colombia, pero Colombia se convierte en algunos casos en tránsito para movilizarse a otros países como Perú, Chile y Argentina. Tenemos que los lugares son Colombia, Estados Unidos, España y Chile. Siguiente. Estos países, ¿verdad?, que han sido receptores de población venezolana, pues han tenido dificultades también para soportar la llegada de unos contingentes que no están preparados. Eso, por supuesto, ha traído malestar de los países receptores, han hecho, en algunos casos, todo lo que han podido, a veces han hecho cosas que no son realmente favorables para nuestra población migrante. El estado de la migración venezolana hoy día está catalogada como diáspora, por supuesto, y ya es un problema que toca a organismos internacionales como ACNUR, en donde nos califica como el tercer país que ha generado mayores refugiados en los últimos tiempos. Esos son realmente noticias tristes y desalentadoras en relación a lo que significa y lo que ha significado Venezuela. Vemos lo sucedido con los migrantes que trataron de salir a Trinidad, que ha generado un conflicto y tiene que ser así, tiene que haber reclamos por el maltrato recibido por el gobierno de Trinidad y Tobago. Pero por supuesto, ahora con la pandemia, esta situación se ha agravado y muchos migrantes han tenido que seguir su proceso de reinmigración porque en muchos casos se quedan varados en la frontera y no son aceptados por muchos países. Ante esto, el gobierno ha tenido que tomar acciones y ha planteado un programa que se llama Vuelta a la Patria, que desafortunadamente es más un proyecto que tiene toda una inclinación fundamentalmente política más que humanitaria y de apoyo a los venezolanos. Siguiente. Aquí vemos que los venezolanos estamos en todo el mundo. Nosotros tenemos presencia y hay que decir que tenemos historias afortunadas en distintos países del mundo. Hemos colaborado, ¿verdad?, con el sector salud, tanto en España como en Chile. Son apreciados nuestros personal médico, son apreciados nuestros técnicos y nuestros ingenieros petroleros en varios países de América Latina. Tenemos casos de grupos de profesores que han migrado a universidades de alta, muy conocidas en el mundo y que están trabajando, como ya lo mencionó el estimado profesor Rondón. Nosotros definitivamente hemos colaborado con el PIB de muchos países, en una proporción, por supuesto, propia de la población que ha recibido. Por supuesto, también tenemos que hay historias desafortunadas por acciones que han tomado nuestros compatriotas que no son las más acertadas. Pero si hacemos un balance, creo que son más los aportes de los venezolanos, de los migrantes venezolanos que han sufrido la diáspora, que las historias desafortunadas. Siguiente.
Cierro mi exposición con estos libros que tratan el tema de la diáspora, que son realmente muy interesantes, y me robo las palabras del profesor Tomás Páez, colega de la Universidad Simón Bolívar y que hizo uno de los trabajos pioneros en este tema, que pues aplaudo. Yo le robé esas palabras y están en la contraportada de su libro. Y me permito leerles. La inmigración no puede calificarse como fuga, sino como circulación de cerebros, creación de redes y nexos que sin duda potenciarán el desarrollo futuro y enriquecerán el tejido social. Y aquí, en esta reunión que hoy tenemos, es un ejemplo perfecto de lo que ha significado la migración. Ustedes, esos venezolanos que están en Alemania, están buscando contacto con nosotros que estamos aquí en pie de lucha. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias al profesor Rondón por haber hecho un trabajo que facilitó el mío. Agradecidísima y buenas tardes. Profesora Aide Vilches, muchísimas gracias por su magnífica presentación también. Verdaderamente que sí, estaba leyendo que sus diapositivas son fantásticas y es verdad, a un gran nivel didáctico, igual que el del profesor Rafael Rondón. Las dos conferencias me gustaron. Es una lástima que el tiempo fuese tan corto que no pudiéramos seguir oyéndolos. Pero no quisiera tomarme más tiempo y vamos a pasar a las preguntas. Le doy la palabra a Milsi, por favor. Yo estoy muy conmovida y muy agradecida por ambas conferencias. Yo creo que para cada una hora ni siquiera es suficiente. De verdad que muchísimas gracias y también por el profesionalismo, las gráficas y bueno, todo lo que hemos aprendido esta noche. Hay muchos comentarios y son, por supuesto, todos positivos, de agradecimientos y de felicitaciones a ambos. Diría, vamos a ver la primera pregunta. Sería la siguiente, por parte del señor Blasoni para el profesor Rondón. ¿Hubo alguna política que desde el Estado promoviera la recepción de exiliados de otros países a Venezuela en el siglo XX? Creo que la pregunta la respondió la profesora D con todo el panorama que presentó de los presidentes y las políticas que se hicieron para recibir exiliados. Yo creo que cuando la formuló él, la profesora no había hablado. Creo que ella la responde muy bien, ¿no? Sí. El Estado siempre fue, fíjense ustedes, bueno, por recalcar algo que dijo la profesora Aide, nosotros somos del Pedagógico de Caracas y ahí ya había una política de Estado de recibir a los docentes de Chile. En la fundación del Pedagógico de Caracas, en el año 36, si no me equivoco, hubo una cantidad impresionante de intelectuales chilenos que formaron parte del Pedagógico durante muchos años. Entonces sí hubo muchas políticas de traer intelectuales y de traer personas de afuera, sí hubo. Y las universidades, la Central, durante mucho tiempo, los años 70, también fue una receptora de grandes intelectuales latinoamericanos. Profesor Rondón, de los escritores famosos o no tan famosos que siguen viviendo en Venezuela y viven de su profesión, ¿tiene algunos nombres? ¿Conoce algunos? No, claro. Gracias a Dios que el país no se ha ido todavía, ¿no? Completamente, se ha ido una buena parte del país, pero aquí están viviendo, y como yo le digo, en una entrevista que le hicieron algunos de ellos, a Sonia Chocrón, que es una escritora también famosa, hablaba del incilio, ¿verdad? El incilio, el hecho de vivir aquí, pero un poco estar también desterrados, y el hecho de estar un poco aislados, y el hecho de no compartir la situación, ¿no? Yo creo que bueno, el escritor tiene una ventaja por encima de la mayoría de los seres normales, que es su trabajo creativo, ¿no? Yo creo que eso le permite un poco no entrar en procesos depresivos, porque vivir en un país hoy, con las condiciones en que todos sabemos, bueno, lo que todos sabemos, lo que vivimos aquí, es difícil. El escritor, y voy a citar a varios, Yolanda Pantin, Rafael Cadena, Sonia Chocrón, la gente que trabaja en la Poeteca, que es una institución importantísima, que agrupa a poetas y que ellos hacen un trabajo excelente, como Jacqueline Goldberg,
Ricardo Ramírez Requena. Todavía hay una parte importante intelectual del país que no quiere irse, que se niega a irse, porque sabe que el exilio no es una bendición completa. La condición del exiliado es siempre un poco de tristeza, un poco el hecho de vivir desarraigado constantemente. Esa es una condición del exilio. Hay un famoso intelectual palestino que fue profesor de la universidad importante en Estados Unidos, de Columbia, que se llama Edward Said, y él tiene un libro sobre el exilio y tiene notaciones sobre el exilio. Yo lo leía para hablar con ustedes hoy, leía sobre eso, y él decía, bueno, que la condición del exiliado es siempre estar dividido. Yo creo que los venezolanos, escritores que no se han ido es porque no quieren vivir esa situación, ¿verdad? Todavía aquí están haciéndose fuertes y escribiendo una obra importante, ¿no? Algunos, bueno, la vida los ha llevado, bueno, hay dos poetas que yo siempre lamento que no hayan podido sobrevivir, que son Armando Rojas Guardia y Harry Almela, ¿verdad? Que ellos siempre esperaron un poco ver el cambio del país. No lo vieron y dejaron testimonio desde adentro de la condición del país. Pero sí quedan bastante, ¿no? Y quedamos nosotros, además, haciendo vida intelectual, la profesora Aide, y la gente del centro, ¿no? Aquí es el centro de historia. Y cuando hablo de escritores, hago la división, ¿no? El intelectual dedicado al mundo académico en trabajos de investigación académica, y hablo del escritor como ficción, ¿no? El que escribe novelas, el que escribe cuentos, el que escribe ensayos, el que escribe poesía. Si hay una parte del país, pero ya ustedes vieron la lista, y la que está afuera es impresionante. La que está afuera es impresionante. Y como me dijo alguien una vez, no es una cuestión, algunos no saben si a última hora cederán y se irán del país, ¿no? Hay algunos que sí dicen que morirán aquí, pero sé de otros que a lo mejor pueden emigrar en fechas próximas. Una decisión muy personal y que jamás puede ser juzgada, porque tanto el que se queda como el que se va tiene una división en su alma y una carga muy grande que llevar, ¿no? La llevamos todos. Hay una pregunta para la profesora Vilches y es sobre las condiciones destacadas que promovieron esas políticas de recepción de inmigrantes de otros países en Venezuela. ¿Cuáles fueron esas condiciones especiales? Bueno, cuando llegan un largo número de inmigrantes a Venezuela que tienen un trabajo específico, que es mejorar, ¿verdad?, la condición del trabajo agrícola, pues muchos logran, ¿verdad?, ayudar en ese proceso de mejorar el campo. Pero muchas veces las mismas condiciones de poca atención por parte de los entes públicos no permitió que las cosas se lograran como se debía. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que los aportes se limitaran a eso. Muchos renunciaron al trabajo en las colonias y se dedicaron a otras actividades en las que fueron y en las que hemos visto a lo largo de la historia de Venezuela, sobre todo del siglo XX, que han sido realmente exitosas. O sea, por ejemplo, la política de construcción en este país, independientemente de que el que le da el gran empuje es el general Marcos Pérez Jiménez con la política de concreto armado, hoy día gran parte de las compañías constructoras del país son o fueron de italianos y ahora están en manos de sus hijos, y sus hijos estudiaron y son venezolanos. O sea, estas personas colaboraron al crecimiento de Venezuela, aun cuando las políticas de Estado por los cuales llegaron no dieron todos los resultados esperados, como va a pasar con nosotros. O sea, toda esta diáspora que está fuera de Venezuela, ahora en estos 20 años, ¿cuántos frutos no ha generado? Ahí están ustedes, por ejemplo. Ahí está la industria del petróleo en Colombia, motorizada por muchos venezolanos. Los médicos chilenos, o sea, ustedes saben cuánto aprecian. O sea que ese proceso que nosotros vemos de recepción y de efectos de la migración en el siglo XX en Venezuela, pues se va a ver en otros países gracias al aporte de nosotros.
Yo siempre tengo la esperanza, y no sé si en este momento debo decirlo, si de los que se fueron llega el 10% de los que se han formado y han aprendido la experiencia fuera del país a la reconstrucción, no hay quien nos detenga. Porque si se logró mucho con la Mariscal de Ayacucho, imagínense con este proceso donde la gente ha tenido que aprender a vivir fuera y a procurarse una forma de vida y aprender de otros países. Imagínense el aporte. Sí, no solamente académico, sino también a nivel de vida, de aceptación e integración a otras culturas y el aprendizaje que se puede tener de otros países, como por ejemplo aquí poniendo el caso de Alemania en específico, ¿no? Si un porcentaje regresa, creo que lograremos muchísimas cosas y en muy breve tiempo. Estoy también convencida como usted de eso. Ahora regreso al tema de la migración, de la inmigración de los que están todavía en el país. ¿Qué cree usted, profesora Aide, que seguirá el alto flujo de salida desde su perspectiva o cree que los que ya se quedan encontraron estrategias para afrontar la crisis y quedarse en el país y no salir como una gran mayoría? ¿Qué piensa usted sobre eso? Yo creo que el proceso continúa. La diáspora no va a parar. Por supuesto, ahora con mucho más problemas porque tenemos un elemento, un ingrediente terrible que es la pandemia. Y eso se une a la grave situación del país. Por supuesto, los esfuerzos para salir van a ser mucho más grandes. Pero yo sí creo que continuará el éxodo, totalmente. Desafortunadamente, pero sí creo que va a continuar. Ahora bien, sobre Yo quería decir algo, Mirce, un momentico. Pero por supuesto. No, bueno, hablando de esa hipótesis del regreso, ¿no? Fíjate que el gobierno actual está promoviendo una que llaman Vuelta a la Patria, ¿no? Un programa que llaman Vuelta a la Patria, que tú hablaste, ¿verdad, Aide? Sí, correcto, profe. Sí. Tomada de un famoso poema de nuestro, ¿verdad? Nuestro, ¿cómo es que se llama ahora? Se me olvida el nombre, pues, tuve el lapso. El poeta, bueno, ahora el poeta del siglo XIX, traductor de Edgar Allan Poe, que hay una plaza en Cate, ahora se me va el nombre, bueno. Pérez Bonalde. José Antonio Pérez Bonalde. Ok, Pérez Bonalde. Entonces, yo digo, si alguien del gobierno hubiera leído bien el poema de Pérez Bonalde, jamás se le hubiera ocurrido nombrar un programa como ese, porque no hay poema más triste de alguna manera que Vuelta a la Patria, ¿verdad? Es correcto. Al principio está la idea de que bueno, ya estoy corriendo, estoy apurado para llegar a la patria, la descripción de La Guaira, luego la descripción de que después de La Guaira hay que atravesar el Ávila, la ciudad de los techos rojos, una serie de imágenes muy lindas. Pero ¿cómo termina Vuelta a la Patria? Con un golpe brutal cuando se da cuenta de la realidad que le ha tocado ver, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? No, todo esto lo digo por lo siguiente. Si alguna vez de verdad regresan los venezolanos, tiene que haber aquí un plan y un proyecto de integrarlos realmente a la vida nacional y a un proyecto nacional. No es que lo van a traer en unos avioncitos y lo dejan por ahí ¿verdad? Sino cómo tú los integras a ser productivos y a darle una buena vida. Entonces, cuando eso yo espero verlo, no puede ser un regreso improvisado, tiene que ser un proyecto concreto, ¿verdad? Que será el primer proyecto nacional de expatriados, ¿verdad? Que no ha existido, creo yo, los historiadores me puedan corregir, en la historia del país, un proyecto para expatriados. Existieron proyectos para extranjeros, pero un proyecto para expatriados para hacer el país grande que se debe configurar. Que se llame de otra manera, por supuesto, no Vuelta a la Patria, ¿verdad?
Yendo un poco más allá en este aspecto, una pregunta para ambos docentes, para ambos ponentes, y tiene que ver con lo que están haciendo los docentes, cómo se están preparando para recibir a la diáspora que en algún momento va a regresar. ¿Se han hecho ya algunos pensamientos, algún plan, algunas ideas sobre esto? Porque quedan las manos de ustedes, de los docentes, como la primera mano. Pues la verdad es una pregunta sumamente difícil de responder porque no podemos todavía con los estudiantes que tenemos aquí. O sea, las condiciones en que estamos viviendo, que nos obligan a dar clases a través de la web, a través de estos aditamentos del siglo XXI, nos han convertido en unos docentes, ¿verdad? Con demasiadas complicaciones. Entonces, por lo pronto, tratemos de darle clases y tratemos de formar a los que quedan. Cuando las cosas cambien, pensaremos cómo vamos a hacer cuando llegue. Porque realmente la pandemia nos ha ubicado en una posición realmente muy difícil y no es un problema solo de Venezuela. Lo que pasa es que en Venezuela se acrecenta por la situación económica del país. O sea, el problema de la pandemia se suma ese otro elemento. Fíjense todo lo que significa estar aquí conversando con ustedes y la conectividad. Sí. Pero estoy segura y creo que hay muchos profesores formándose para esperar ese momento, ellos a nivel personal. Y doy fe de eso y puedo nombrarlo. Vanessa, la profesora Vanessa, que la semana pasada expuso, el profesor Rondón, porque el profesor Rondón es mucho más joven que yo, por supuesto, ahora es cuando tiene tiempo para eso, Luis Castillo, el profesor Olivar, el profesor Richard López, ellos son el ejemplo de que en este país se está trabajando y se está trabajando bien. Yo sí tengo muchísimo optimismo con la gente que se ha quedado para trabajar en estas condiciones. Son mis héroes. Somos testigos. Gracias por el piropo, profesora Vilche, pero no soy tan joven así como usted dice. Ya pronto creo que por fechas ya estoy pronto a jubilarme, ¿verdad? Profe, me acaba de llegar mi jubilación después de 40 años de trabajo en el Instituto Pedagógico de Caracas. Sí, me imagino. Ya yo tengo unos de servicio en las instituciones del país, 20 y tantos. No, pero sí, seguro. Y de acuerdo con usted, bueno, para los que no viven en el país, saben que, les digo, pues, que la lucha de la universidad hoy es mantenerse abierta, ¿verdad? Hoy nuestra lucha es poder continuar, porque la diáspora así como hablé de la diáspora de escritores, la diáspora de profesores es impresionante, impresionante. Cada día las escuelas, no solamente estoy hablando del pedagógico, estoy hablando de la central, que lo sé. Hay un escritor, por cierto, que hace 3 meses, se llama Ricardo Ramírez Requena, expresó públicamente que él renunciaba a la universidad que tanto quería, que era la central, porque no le permitía vivir lo que yo comenté, pues. Y él definitivamente no podía seguir en la universidad trabajando cuando tenía una familia. Y su trabajo como escritor lo continúa haciendo, ¿no? Entonces, casos como el de Ramírez Requena suceden todos los días en la universidad. Y entonces la lucha es mantener abierta la universidad para que, bueno, para que después reciba a esa cantidad impresionante de personas que van a venir de afuera y seguramente estudiantes de otros países, porque en Venezuela vinieron a estudiar también mucha gente de afuera, ¿verdad? No solamente venezolanos estudiaron aquí. En unos años venían a hacer doctorados y maestrías en la Universidad de Venezuela. Lamentablemente el tiempo corre más rápido que nuestras ganas de escucharles. Quisiera hacer un par de preguntas más antes de cerrar. Bueno, primero que todo, hacer un comentario de la profesora Vanessa, dando las gracias, profesor Rondón, y también diciendo, haciéndole el comentario de que pareciera que nuestra literatura no alcanza la luz. Y tengo para usted una pregunta más. Pareciera que nuestra literatura no alcanza la luz. Y a usted le tengo otra pregunta sobre los escritores inmigrantes que se quedaron en Venezuela, que jamás se regresaron a su país de origen. ¿Conoce usted alguno de ellos? Bueno, de los que yo cité, no he hecho esa investigación, pero de los que yo cité,
estoy casi seguro que el ecuatoriano murió aquí en Venezuela, ¿no? César David Andrade. Los otros, bueno, terminaron, bueno, como, no tanto porque el país se lo obligara, sino que siempre existe en el exiliado la necesidad de volver. Por ejemplo, Carpentier, que vivió 15 años aquí, regresa porque Cuba lo estaba llamando, ¿no? Y lo estaba llamando Tomás Eloy Martínez, también por otras circunstancias. Pero que yo recuerde, creo que ese fue el único, ¿no? El único escritor extranjero que se quedó aquí hasta los últimos días. Pero es una investigación a lo mejor que hay que hacer, ¿no? Gracias. Hay muchas preguntas, pero tengo una más para la profesora Vilches. Tomando en base la experiencia latinoamericana, ¿existe algún país que haya logrado revertir el éxodo de sus ciudadanos después de una situación de migración forzada? Muchas gracias nuevamente y un placer escucharla. Bueno, un ejemplo es, tanto como revertir, no estoy segura que si esa puede ser la palabra que se puede utilizar, pero recuerden que muchos españoles, muchos portugueses, muchos italianos, sus hijos regresan, o sea, ellos, gracias a que tienen el pasaporte español, regresan a Europa, o sea, reemigran. Muchos de esos viejos que trabajaron fuertemente aquí, no les queda otra alternativa que regresar con sus hijos con pasaporte español, aunque hayan sido nacidos en Venezuela. ¿Que son muchísimos? Sí, pero también hay muchos que se han quedado aquí. Eso es evidente, pero sí, la migración y todo lo que pasa con los procesos migratorios no se pueden hablar, no hay condiciones definitivas. Es un proceso de cambio constante, porque no podemos hablar de migración como era en el siglo XIX, como es en el siglo XX y como es en el siglo XXI. Una carta en el siglo XIX, para saber uno de la persona que se había ido a Venezuela, un alemán de la Selva Negra que quería saber de su gente, después de a lo mejor de 6 meses recibía noticias en el mejor de los casos. En este momento, mi hijo que está en Berlín, simplemente utilizo el teléfono. Entonces las distancias se acortan. Entonces, en la palabra migración hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta. Cuando yo empecé mi exposición, yo hice un trabajo histórico, fundamentalmente, pero cabría hacer un trabajo a través de la historia cultural, y eso es otro trabajo maravilloso, de aportes, encuentros y desencuentros de los migrantes. Sí. A esto le añado el comentario de la señora Angulo, que claro, ella cuenta que hay muchos profesionales en otras áreas que también están haciendo un gran trabajo en Europa y que son muy exitosos, poniendo el nombre de Venezuela en alto. Ella plantea si en algún futuro inmediato se pudiese compartir esta experiencia personal y profesional, y yo diría también cultural. Se podría hacer algún encuentro pronto. Y tengo una pregunta más. Esperamos que sí. Sí, bueno, nos acaban de dar una buena idea. Y tengo una pregunta más. Hay un hueco en un vacío entre el año 2013 y el 2014, profesora Vilches. O sea, usted habla de la migración venezolana en el siglo XXI en 2 etapas, una del 2000 al 2012 y otra del 2015 a la actualidad. Y la persona, el señor Ayala, pregunta qué pasó entre los años 2013 y 14, qué ocurrió en esos años para no ser considerado en su clasificación. Fíjense, el proceso es tan complejo y tan contemporáneo que fijar etapas, porque yo hubiese podido hacer esto, borrar años y pongo primera y segunda etapa, porque el éxodo ha sido constante. Lo que pasa es que el migrante, primero fueron estos los migrantes, ¿verdad? Profesionales, gente con ingresos, inversores, pero el segundo proceso de migración son de personas con menos recursos, profesionales que no han acumulado suficiente capital como para poder irse de manera más cómoda del país, sino huyendo del país. Entonces, el proceso es constante, lo que va cambiando es la forma de irse y, por supuesto, el tipo de migrante. No es lo mismo que me llame la universidad, ¿verdad?, de Gutenberg, ¿verdad?, y me ofrezca un trabajo
a que me digan, bueno, mira, en Pamplona hay un puesto y si yo tendría que irme por tierra a la Universidad de Pamplona en Colombia, ¿verdad? O sea, las condiciones dependen, ¿verdad?, del migrante. Decir que hay un vacío, que no hubo ningún migrante, no, este proceso se mantiene en el tiempo. Decir que empezó la diáspora como un punto que es en el 2000, no, tampoco, porque ya cuando las cosas en Venezuela a finales del siglo XX estaban complicándose, mucha gente salió, buscó trabajos en multinacionales, se fue a casa de la abuelita que vivía en España, o sea, ya hubo gente que empezó a tomar la decisión. Entonces, las divisiones en etapas en la historia son cuestiones metodológicas para facilitar su estudio, pero no necesariamente obedecen a esa realidad. Espero que poder haber aclarado la duda del futuro profesor Ayala. Magistralmente. Bueno, muchísimas gracias. Me disculpan las personas cuyas preguntas no haya realizado. No es mi intención, pero creo que cubrí todo. No nos queda otra cosa que darles a ustedes las gracias y bueno, yo darle la palabra a mi querida Lourdes para que cierre a nombre, bueno, y brevemente decir que a nombre del equipo de ANHFE Venezuela y del mío propio ha sido un honor, realmente un placer y que nosotros somos testigos presenciales de todo el talento, de todo el profesionalismo y el estudio que ustedes están realizando en Venezuela. Y bueno, y para nosotros ha sido un honor llevar este ciclo de charlas. Podríamos seguir eternamente hablando del tema. Ahora soy fanática de la historia. Lo han logrado y si lo lograron en una persona, yo creo que lo han logrado en muchísimas más. Muchísimas gracias y bueno, le doy la palabra a Lourdes. Bien, quisiera hacer una acotación en relación a la fuga de talentos en Venezuela. En los años 1990, la UNESCO desarrolló un programa que yo creo que sería interesante para ustedes, un programa de la fuga de talentos en Venezuela que estaba dirigida por, creo que lo deben conocer, por el doctor Francisco Kerdel Vega. En su momento yo pertenecía a ese proyecto y vale la pena volverlo a retomar y revisar. Lamentablemente el doctor Kerdel ya no nos acompaña, pero era sumamente interesante cómo poder involucrar a la gente que estaba en el extranjero con programas en Venezuela. No sé si lo conocen. Bueno, no recuerdo exactamente el nombre, pero fíjense que el director, el rector, no sé cuál es el nombre exacto del cargo del MIT, es un venezolano. Y él ha hecho un trabajo, digamos, de apoyo a muchos investigadores venezolanos, ¿no? Eso es interesante porque se hacen redes y hoy día con esta tecnología pues establecemos redes de apoyo entre el sector académico, el sector científico, el sector empresarial, pero ese punto es realmente interesante y es tema para otro ciclo, realmente, es un tema muy interesante para eso. Muchísimas gracias y antes de despedirnos les recuerdo nuevamente a los participantes de este ciclo de conferencias que deseen obtener el certificado deberán enviar un correo a la dirección electrónica de la Asociación ANHFE Venezuela que aparece en la pantalla. Tú lo puedes proyectar, Milsi, por favor, para ponerlos en contacto con el Centro de Investigaciones Mario Briceño Iragorri. El Centro de Investigaciones los contactará. Así es, y listo. Bueno, muchísimas gracias, magníficas presentaciones, hemos aprendido mucho, espero que podamos seguir en contacto, es una lástima que ya hayamos finalizado por hoy y el ciclo. Un abrazo para ustedes dos profesores y para todos los profesores que nos acompañaron durante este ciclo de conferencias. Un aplauso. Aplauso a ustedes. Pueden abrir sus micrófonos si quieren. Aplauso para ustedes también. Bien, a la profesora Aide y al profesor Rafael Rondón nos reunimos al final de la conferencia, ¿ok? Okay. Muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias por el apoyo.
Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Hasta luego, buenas noches para todos. Gracias.